La casa de Marina siempre olía a romero y café por las mañanas. Estaba en una zona tranquila de Zaragoza, donde las calles se volvían doradas al atardecer. Ella solía abrir las ventanas temprano, dejando que la luz suave de la ciudad se deslizara entre las cortinas blancas, como si quisiera purificar la calma pesada que flotaba dentro del hogar. Marina y David llevaban 7 años casados. Se conocieron cuando ella aún era estudiante de arquitectura y él ya era ingeniero civil. Al principio todo fue impulso, viajes improvisados, complicidad nocturna. Pero con el tiempo, los silencios fueron reemplazando las palabras, y la costumbre fue ocupando el lugar del deseo. Ya no discutían ni reían. Vivían, simplemente, uno al lado del otro, como dos piezas bien ensambladas en un mecanismo sin alma. David tenía un amigo de toda la vida, Alejandro, profesor de literatura en la Universidad de Zaragoza. Era de esos hombres que no hablaban mucho, pero cuando lo hacían, cada palabra parecía salir medida, pensada, cargada de un peso invisible. Tenía una voz serena, un modo de mirar que no juzgaba y una manera de escuchar que desarmaba. Alejandro visitaba a menudo. A veces cenaban los tres juntos, a veces él llegaba solo a tomar un café mientras David trabajaba en el estudio. Marina lo recibía con la misma cortesía con la que saludaba a cualquier invitado, pero con el paso del tiempo algo empezó a cambiar. En la forma en que le servía el té. En el modo en que lo observaba cuando él hablaba de poesía o del último libro que había leído. Ella no sabía cuándo comenzó, pero un día notó que esperaba esos encuentros con una inquietud que no quería reconocer. Una tarde de sábado, David había salido a una reunión. Marina se quedó sola en casa, leyendo en la terraza, cuando escuchó el timbre. Era Alejandro. Venía a devolver un libro. ¿Te molesto?, preguntó, con una sonrisa discreta. Para nada. Pasa. ¿Quieres un café? Se sentaron en la terraza, donde el sol empezaba a esconderse tras los tejados. Hablaron de Cortázar, de las ciudades que aún no conocían, del miedo al tiempo. La conversación fluyó sin esfuerzo, como un río que encuentra su cauce sin piedras. En un momento, cuando el silencio se instaló por unos segundos, Marina levantó la mirada. Alejandro ya la estaba mirando. No fue un gesto evidente. No hubo palabras. Solo esa pausa en la que los ojos dicen lo que la boca no se atreve. Ella sintió que el aire cambiaba, que la piel se volvía más sensible, que una parte de ella, dormida por años, acababa de despertar. Pero no se movió. Ninguno de los dos lo hizo. Siguieron hablando, como si nada. Pero ambos sabían que algo había ocurrido. Al irse, Alejandro se despidió con un hasta pronto suave, casi susurrado. Marina lo vio caminar por la calle hasta perderse entre las sombras de la tarde. Luego cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera y cerró los ojos. Por primera vez en años, sintió que alguien realmente la veía. Desde aquella tarde en la terraza, algo había cambiado. No se habló de ello, no se nombró, pero estaba ahí. Invisible, como el perfume que queda en una habitación vacía. David comenzó a notarlo. Al principio eran pequeños gestos, como Marina sonreía diferente cuando Alejandro llegaba, como sus conversaciones se extendían un poco más cuando él estaba presente. No era celos lo que sentía, al menos no en su forma tradicional. Era más bien una incomodidad sorda, como si una puerta entreabierta dejara pasar un viento frío que antes no estaba. Para no quedarse fuera, David empezó a invitar más seguido a Alejandro. Cenas en casa, salidas a exposiciones, tardes de paseo por la ribera del Ebro. Siempre los tres. Siempre con una sonrisa controlada, como si quisiera demostrar que no había motivos para sospechar nada. Pero bajo esa superficie, algo se movía. Las conversaciones se volvieron más cuidadosas. Las pausas más largas. A veces, mientras hablaban de cosas triviales, una película, una reforma urbana, un libro, surgía un silencio espeso. Nadie lo rompía. Solo se miraban,
o fingían mirar otra cosa. Como si cada uno supiera que había algo más entre ellos, algo no dicho, que colgaba en el aire como una lámpara que nadie se atrevía a encender. Una noche, al volver de una cena, David propuso sin previo aviso: «¿Qué les parece si el próximo fin de semana vamos los tres a la casa del campo? Hace tiempo que no la usamos. Podría venir bien, desconectar». Marina dudó, pero asintió. La casa estaba en las afueras, cerca de un bosque, rodeada de encinas y silencio. Llegaron un viernes por la tarde. Al principio, todo parecía relajado. Cocinaron juntos, escucharon música, incluso rieron. Pero con el paso de las horas, la tensión se instaló como un huésped más. El sábado por la noche, encendieron una hoguera en el jardín. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas. Se sentaron alrededor del fuego, cada uno con una copa de vino. La conversación fue bajando el tono hasta que quedaron en silencio. Marina observaba las llamas. Sentía el calor en la piel, el crujido de la leña. Levantó la vista y sus ojos encontraron los de Alejandro. Luego, casi al instante, los de David. Su mirada se detuvo un segundo en cada uno. No había reproche, ni culpa, solo una calma inquietante. Por un instante, fue como si no existieran palabras, ni decisiones, ni tiempo. Solo ellos tres y el fuego. Y en ese fuego, Marina se dio cuenta de que su alma estaba dividida. Después del fin de semana en la casa del campo, todo cambió. No hubo discusiones ni escenas. Solo un silencio más profundo, más definitivo. Al volver a Zaragoza, Marina y David compartían el mismo techo, pero no la misma vida. Se hablaban con cortesía, se preguntaban por lo necesario, pero entre ellos ya no había puentes, solo una distancia que nadie se atrevía a cruzar. Alejandro no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Como si aquel fuego en el jardín hubiera sido la última página de un capítulo imposible. Marina lo esperaba en silencio. No sabía si deseaba verlo o si, en realidad, temía lo que esa presencia pudiera remover en su interior. Una noche, mientras cenaban en silencio, David levantó la vista y preguntó con calma, sin rabia: «¿Lo amas?». Marina se quedó quieta. No bajó la mirada, pero tampoco respondió. ¿Cómo responder a una pregunta que ni ella misma podía comprender? ¿Era amor? ¿Era necesidad? ¿O simplemente un espejo que le había mostrado quién era cuando ya se había olvidado? David no volvió a insistir. Terminó su copa de vino, se levantó de la mesa y se fue a dormir. Marina se quedó sola en la cocina, escuchando el tic-tac del reloj y el eco de aquella pregunta sin respuesta. Una semana después, llegó una carta. El sobre era sencillo, sin remitente, pero reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Alejandro. No escribía mucho. Decía que se iba a Barcelona, que había aceptado una plaza en una universidad allí. No le pedía que lo siguiera. No hablaba de futuro. Solo decía: «Gracias por recordarme que aún estoy vivo. No te pido nada, solo quería que lo supieras». Marina leyó la carta varias veces. Luego la guardó en un cajón, sin lágrimas, sin gestos dramáticos. Esa misma tarde salió al balcón. El cielo sobre Zaragoza era gris, pero limpio. El aire tenía un olor a tierra húmeda, como si hubiera llovido lejos. Miró las calles, los edificios, las luces que empezaban a encenderse. Escuchó el murmullo lejano de la ciudad, como una música de fondo que siempre había estado allí y que, por primera vez, sentía de verdad. No estaba feliz. No estaba triste. Estaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que faltaba algo. Simplemente, respiraba. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.